Hola, hola. Iniciamos con la serie de Masterclass en Ayurveda. Hoy vamos a hablar un poco de el otoño. Vive el otoño de la mano de Ayurveda. Es nuestra clase de hoy. Con mucha información. Espero que haya algo para ti. Y sigue estas series. Ven, eres muy invitado, eres muy bienvenida. Y si tienes preguntas, comentarios, me puedes contactar después. Nos vemos. Disfruta. Hola, hola, muy bienvenidas todas, donde quiera que estés. La idea es que vamos a adentrarnos hoy a lo que es Ayurveda. Hay algunas de ustedes que ya saben de Ayurveda, hay otras que son principiantes. Entonces voy a tratar de hacer un balance en general y siempre, bueno, mi intención es que al final haya un área, un tiempo de preguntas para que puedan ya cada una enfocarse más a lo que cada una quiere y poder atender esa parte. Em, y también si tienes alguna pregunta mientras yo estoy dando la presentación, se vale. Simplemente que mientras yo doy la presentación, que tus preguntas no sean personales, sino sean con respecto al tema. Ujú. Para, para no adentrar en la historia de cada quien, eso lo hacemos ya en una segunda parte. Entonces, bueno, pues muy bienvenidas. Siempre es interesante saber cuántas personas se van a conectar y quién va a estar. En el grupo son casi 40, entonces yo dije, bueno, pero a lo mejor van a ir entrando poco más. Y al final, si tú estás aquí es porque así lo elegiste y yo elegí también darte este tiempo. Es algo nuevo que quiero iniciar. En los últimos años he trabajado mucho online, pero más con el trabajo sistémico, dando sesiones. Y mi parte de Ayurveda siempre era en el consultorio, a nivel individual, o cuando alguien me pedía una cita eh, online. Pero esta parte de compartir el conocimiento Ayurveda es algo que vengo ya desde hace tiempo sintiendo, porque es enorme y porque a mí en mi vida, bueno, así ya estoy grabando, y porque a mí en mi vida me ha guiado en muchos momentos, me ha ayudado a salir de muchos bloqueos, de muchos momentos difíciles. Gracias a la Ayurveda, y sí, sí lo puedo decir así, estoy viva. Y tú también, aunque no lo sepamos, aunque no te des cuenta y aunque no sepas mucho de Ayurveda, vas a ver cómo hay cosas que hacemos inconscientemente o porque es el momento de hacerlo o porque es el clima o porque tengo frío o por cualquier cosa que esté sucediendo y Ayurveda compensa. Ujú. Hay que encontrar el equilibrio en todo. Entonces, bueno, voy a comenzar con la presentación. Eh, bueno, hola a todas. Hola a todas las que están aquí. Y comenzamos. Un minuto. Eh, sí, tengo que primero. Ay, por acá. A, a ver. Estamos. La ven, ¿verdad? ¿Ya la ven? Sí, ok. Y pregunta, ¿se escucha la música también o ya no? No, ok. Sí, eso no lo he logrado. No he logrado saber cómo puedo poner música al mismo tiempo que compartir la presentación. Así es. Entonces, casi, si quieren ponerse música de fondo, lo pueden hacer. Y si no, aquí vamos a cantar de todas maneras, porque exactamente así es como empezamos. Empezamos hoy. Em, Ayurveda, bueno, viene de la India, ya se los voy a decir ahora.
A ver, me paso para acá. Voy a cambiar el orden de lo que había puesto, porque las que no saben nada de Ayurveda, ¿no? Entonces, Ayurveda es una medicina ancestral que se practica en la India desde hace más de 5.000 años. Es una medicina viva, es algo que se utiliza todo el tiempo. Claro, llegó un momento en el que llega el colonialismo, como en muchos otros países, y lo que hacen es que no se permite la práctica, porque les está quitando el negocio, por así decirlo, ¿no? Y empieza a entrar la medicina alópata, que es la que todos conocemos y que es la que eh, con la que hemos crecido. Pero esta es la medicina tradicional en donde hoy en día ya está considerada como a nivel del gobierno de India, está considerado como una medicina activa, que es la que se recomienda también. Em, Vamos a ver un poco más adelante, pero la Ayurveda lo que hace es observar la naturaleza. ¿Cuáles son los elementos que tenemos? La tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, que muchas veces no sabemos qué es el éter porque no nos los han enseñado en la escuela, pero el éter es espacio. O sea, es todo ese espacio que hay entre las otras cosas. Por ejemplo, nos han dicho que en nuestro cuerpo tenemos huesos, músculos, ¿no? Pero, por ejemplo, los huesos son porosos, tú lo sabes. Y adentro de eso, de ese espacio, hay éter. Hay un espacio que hay algo. Si tú tienes una botella cerrada, lo que hay adentro no es aire, es éter. Porque el aire está en movimiento. El éter es estable, por así decirlo, está presente todo el tiempo. Y en nosotros también todos estos elementos que la naturaleza nos ha dado están también reflejados en nuestro cuerpo. Por ejemplo, este éter, para que lo entiendas un poquito más, son nuestros pensamientos. Si tú sabes, hay veces que, o sea, no hay veces, todo el tiempo estamos pensando y no es algo que estemos leyendo, sino está aquí, está presente. Y es ese éter, es esa energía. Bueno, no voy a profundizar más en el éter, pero bueno. Entonces, el Ayurveda se basa en cómo los elementos de la tierra funcionan y cómo interactúan entre ellos. Se dice que la medicina ayurveda fue canalizada, o sea, en este día podemos decir canalizada. Antes, en otras palabras, se decía, entraron en meditación, los rishis entraron en meditación y empezaron a bajar esta información. Dije, bueno, ¿cómo va a ser? Se escribieron diferentes libros en donde está toda la información. Y lo más interesante, por ejemplo, es que hay un libro de todo lo que es la mujer, ¿no? La mayoría de los que estamos acá somos mujeres ahora. Y, por ejemplo, la menstruación, o sea, el ciclo menstrual, ese no lo podían ver hace 5.000 años. No había radiografías, no podían ver cómo estaba el útero todo formado, cómo se movía, todo lo que está ahí. Y aún así está escrito cómo equilibrar este, esta área del cuerpo. Y así como esa, te digo también el corazón y otras partes, ¿no? La Ayurveda se adapta a donde quiera que tú estés, al lugar donde vivas, al clima donde estés. Claro, si lo hacemos para entrar en equilibrio. Y exactamente eso es lo que pasa cuando no nos adaptamos o cuando no lo integramos, entramos en un desequilibrio, que ese desequilibrio hace que surjan, viéndolo desde una parte médica, las enfermedades. En Ayurveda no se habla de enfermedades, la enfermedad no existe, existen los desequilibrios. La intención de la Ayurveda es prevenir estos desequilibrios, ¿no? Entonces, hay cuestiones muy básicas como tomarte un agua tibia, un agua calientita en la mañana para limpiar el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Son cuestiones muy sencillas, o levantarte y estirarte. Em, lo vamos a ver más adelante y si no en las siguientes masterclass, porque mi intención es en los próximos meses ofrecer cada 15 días una masterclass para profundizar más en lo que es Ayurveda. Pero bueno, ahí vamos. Y al mismo tiempo, Ayurveda trabaja a nivel individual.
yo les estoy diciendo que hay estos libros donde está toda la información y habla, por ejemplo, de qué alimentos son propicios o son adecuados para ti en qué momento. Pero no es lo mismo el que me corresponde a mí que el que te corresponde a ti. Y ahí es donde entra la Ayurveda a personificar exactamente, bueno, la Ayurveda y el terapeuta que lo está ofreciendo, no es nada más agarrar un libro y ver, hoy me toca este, hoy me toca este y hoy me toca este, porque a lo mejor influye tu edad, influye en qué país estás, influye todo lo que estás viviendo. Entonces, bueno, esta es la parte básica de lo que es el Ayurveda. Ya empecé, pero bueno, Ayurveda es sabiduría de la vida. Ayus significa vida, habitada, fuerza vital, el camino. El Veda es el conocimiento, son los libros, ¿no? También es el conocimiento profundo y es esta información que se nos va revelando poco a poco y que integramos tanto en cuerpo, en mente, en espíritu y en el entorno en donde estamos. Y entonces en ese momento estamos en equilibrio y buscamos mantener este equilibrio. Tu equilibrio no es el mismo que el mío. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, les estoy platicando que viene de la tradición de India y ustedes saben que en India hay diferentes maestros, diferentes dioses, deidades. Y yo había planeado comenzar con esto, pero no quiero agarrarlas con terreno eh, en movimiento, sino ya que estamos aquí, ya que entramos, ya que escucharon un poquito, bueno, las que no me conocen, antes Lord Anvantari, me voy a presentar yo primero. Soy Magina, porque no me he presentado, claro. Soy Magina, yo soy mexicana, viviendo en Suiza desde hace más de 20 años y practicando consciente y inconscientemente Ayurveda casi 30 años. Conocí el Ayurveda a través de mi práctica espiritual. Viví durante varios meses en un ashram, que es un centro de meditación, y ahí entonces se cuida toda esta parte de la salud. Por ejemplo, lo que cocinábamos, estaba cuidado cómo se cocinaba, qué alimentos sí y qué alimentos no, en qué momentos del día hacemos una cosa y hacemos la otra. Y al principio yo pensaba, bueno, esto es lo que se hace aquí en el ashram, ¿no? Porque es la meditación. Y luego, con el tiempo, me fui dando cuenta que está basado, el yoga es como la hermana, o sea, la filosofía del yoga es la hermana de la filosofía de la Ayurveda. Em, no me voy a meter más, pero bueno, para entrar por ahí, así empecé yo, incluía Ayurveda en mi vida al principio inconscientemente y después empecé a estudiarlo, empecé a trabajar a través del masaje. El Ayurveda tiene varias áreas con las que se puede aplicar. Una es el cuerpo, bueno, es básicamente el cuerpo. Está la parte de la mente, la psicología, también basada en la filosofía védica y es a través de masajes, a través de diferentes, por eso les puse como el lifestyle, ¿no? Hay diferentes movimientos, diferentes situaciones de la vida, diferentes ejercicios o cosas que podemos integrar para, para, para vivir este Ayurveda más en nosotros. Em, Se dice, ya vamos a entrar en otra clase más profundamente a lo que es la nutrición, pero este fuego, yo les hablaba de que les estaba diciendo que es una vida ayus, vida habitada, la fuerza vital. Y en Ayurveda hablamos que este fuego interno es nuestra digestión, es esa fuerza de vida, es ese sol que tenemos adentro y que cuando me como yo una zanahoria cruda, reacciona diferente a cuando me como una zanahoria cocida o cuando me como una sopa de zanahoria, por ejemplo. Entonces, es ese fuego, cómo cuidar el fuego, este fuego interno, el Agni. Y está por otro lado el Ama, que el Ama es las toxinas que se van acumulando. Hoy no vamos a entrar mucho a esto, a menos de que después tengan preguntas. Es más básico en el otoño y vamos a ver con las épocas del año. Pero bueno, en India, ahora sí, Lord Anvantari, honrando a Lord Anvantari. Yo soy muy devota, lo honro. Cada vez que tengo una sesión, que viene alguien
o que tengo un momento conmigo de Ayurveda, canto estos mantras y las quiero invitar hoy a que lo hagamos juntos. Lord Anvantari, dice la mitología, que estaban los dioses con los demonios peleándose, ¿no? Porque existe el Amrit, no sé si lo ven, pero es este que tiene aquí en la mano, que es el que nos da la vida eterna. El Amrit es como esta nutrición que si me la tomo me va a dar la vida eterna, ¿no? Ayurveda dice que si vivimos en equilibrio podemos llegar, por ejemplo, a vivir 120 años en salud. No 120 años en enfermedad y aguantando todo lo que pasa afuera, sino con salud, manteniendo el equilibrio. Y bueno, estaban los demonios y los dioses discutiendo, peleándose, tratando de ver quién se quedaba con este Amrit. Y este Amrit cae en el mar y Danvantari lo rescata. Y a Danvantari se le reconoce como el dios de la salud. Los médicos también lo honran. eh, y bueno, entonces a mí me gusta en mi práctica hacer cantos, hacer kirtan, respiraciones, porque eso es lo que a mí me lleva a mantenerme en equilibrio. Y por eso quiero invitarte hoy a que aunque ya comencé, pero que comencemos cantando este mantra. Se repite 3 veces Om Shri Danvantari Namaha y luego al final Om Shanti Shanti Shanti. Yo lo voy a cantar. Si tú quieres, donde tú estás, lo puedes hacer. Y si no, simplemente relájate, cierra tus ojos, échate para atrás, siéntete cómoda y conecta, porque este es el momento de conectar con la salud. A Danvantari le hablamos para decirle, conéctame con esta salud que mi cuerpo tiene, conéctame con esta luz que mi cuerpo tiene, con esta energía de sanarme yo misma, porque todos los días nos estamos regenerando, todos los días nuestras células están trabajando, nuevas, creando. Y entonces le pedimos a Danvantari que nos ayude también en estos momentos en donde no nos sentimos equilibrados, donde nos duele por aquí, nos duele por acá, que nos dé la sabiduría para conectar con esta salud. Puedes hacer 3 respiraciones profundas. Om Shri Danvantare Namaha. Om Shri Danvantare Namaha. Om Shri Danvantare Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Puedes hacer una respiración profunda y sentir esta presencia, esta salud, esta energía que está hoy para recordarte que estás viva, que estás aquí, que estás viva, que estás presente. Y si elegiste estar aquí hoy, es porque de seguro hay un regalo para ti. Ok, ok. Aquí vamos. Bueno, hasta aquí todo claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos bien. Les digo que hoy es una clase un poco básica, ya luego vamos a profundizar en el otoño, pero para poder entender esto de lo que se trata, todo esto de la Ayurveda, como yo les decía antes,
eh, es observar cómo estos elementos actúan en mi vida. El éter, que les mencionaba, junto con el aire, integrados, crean este dosha, es una palabra sánscrita, o en español sería bioenergías. Se le conoce como vata. Cuando la tierra con el agua se integran, se le conoce como kapha. Y cuando el fuego con un poquito de agua se integra, se le conoce como pitta. A lo mejor ya lo has escuchado. Estos tres doshas, estas tres bioenergías, las tenemos todas dentro de nosotros. Estos 5 elementos están siempre dentro de nosotros en movimiento, están actuando todo el tiempo, todo el tiempo. Y dependiendo cómo está mi día, es el dosha que está más activo. Ujú. Y al mismo tiempo, cada uno de nosotros nació con una, digamos, yo le digo como una fórmula, ¿sí? En donde todos tenemos un poco de vata, todos tenemos un poco de pita y todos tenemos un poco de kapha. Ujú. Si ven, pueden ver la diferencia de estas tres figuras físicamente. Ujú. Y eso ya nos habla mucho de lo que está atrás de estas energías. Cuando regreso, luego voy a volver a la otra, pero cuando el éter es movimiento, es este espacio, y el aire, perdón, es este espacio, y el aire que está en movimiento, o sea, cuando tú abres una ventana, se mueve algo. Entonces, ¿cuáles son las características de bata, por ejemplo? ¿No? Es este movimiento. Si entra un aire, el aire seca. Ujú. Y puede que sea mucho movimiento. Por lo general es un aire frío. A menos de que tuviera fuego, entonces se calienta, pero si no, el aire por lo general es frío. Entonces, así podemos ir viendo, ok, qué parte de mí, si yo tengo frío hoy, ¿cuál es el dosha que está más activo? ¿Es el vata o es el pita, que es el fuego? Pues no, entonces es el vata. Entonces yo les digo que todas tenemos una parte, en el momento en que nacemos, nacemos con una fórmula en donde se pueden hacer exámenes, eso se puede hacer, hay muchos tests que lo pueden hacer online. Simplemente que tengan cuidado cómo lo interpretan. A mí me gusta por eso hacerlo individual, porque no es lo mismo un bata eh, en mujer viviendo en México que un bata en hombre viviendo en el Polo Norte. Bueno, en Alaska o en algún lugar del Polo Norte, por así decirlo. O en el sur, ¿no? No sé si hay alguien que esté, creo que ahorita estamos todas en el hemisferio norte. Mini no sé en dónde está, Diana tampoco, pero bueno. Yo soy de Yucatán, de Mérida, Yucatán. De Mérida. Ah, muy bien, perfecto. Entonces seguimos ahorita en el otoño. Muy bien, gracias, Mini. Bienvenida. Y Gracias. Em, bueno, porque también importa eso. No es lo mismo estar hoy en Argentina, ¿no? O en Sudáfrica, porque ellos están en el verano. Digo, perdón, en la primavera y nosotros estamos en el otoño. Pero bueno, hoy nos enfocamos al otoño. Ok, entonces, todas nacemos con esta fórmula. Todas tenemos un poco más, un poco menos. Y esa es tu fórmula que te lleva a tu equilibrio. Ujú. El tuyo no es el mismo que el mío, aunque en algunas cosas nos podemos compensar igual, pero nunca va a ser el mismo porcentaje, ¿sí? ¿Va claro esto? ¿Alguien tiene alguna duda de los doshas? Si tengo yo esta fórmula, bueno, si no me dicen, pero si yo tengo esta fórmula cuando nazco, ujú, entonces, ¿qué pasa? Nazco y me cargaron y me abrazaron, me están dando calorcito. Y habrá a lo mejor un bebé que no lo cargaron y se tuvo que quedar más tiempo en la incubadora, por ejemplo.
ahí entonces empiezan a entrar otras energías, otros elementos. O creciste con una alimentación muy fuego. O sea, ¿cuál es el fuego? Muy con chile, si viviste en México, por ejemplo, esa alimentación que te está dando está activando mucho más tu fuego. Y por ejemplo, Micaela, que está en Italia, pues entonces está más con la pasta, el tomate, que también es fuego, pero una forma diferente, ¿no? Entonces, no, dependiendo en dónde estamos, es cómo nos va cambiando nuestra fórmula de diario. No es lo mismo vernos después, no sé cuántos años tendrán, yo tengo 52, ¿no? Eso lo vamos a ver también en otro momento, no hoy, no vamos a profundizar en eso, pero no es lo mismo el dosha. Ayurveda ve todo referente a los doshas, ¿sí? O sea, puede llegar una persona que esté enferma con la enfermedad más grave y lo que se va a observar son los doshas. Claro, ¿en dónde está ese dosha? ¿En qué parte del cuerpo? Por ejemplo, si yo les estoy diciendo que el éter y el aire es vata, que es en el momento que estamos ahora en el otoño, ¿dónde está vata? Está más en el movimiento, está más en los pensamientos, en la cabeza, va hacia arriba, pero también se va hacia las extremidades. Ujú. Si estamos hablando de pita, que es fuego, está más en el estómago, está hacia adentro, en el estómago, activando. Pero, por ejemplo, también, también son los ojos. Los ojos tienen o sea, pita está también en los ojos. Y podemos ir, los oídos son bata, ¿sí? Y podemos ir yendo que en cada una de las partes del cuerpo, también podemos ir observando eso. Kafa es mucho más estable, estamos hablando de la tierra. Ujú. Tierra con agua. Entonces es una personalidad mucho más tranquila, mucho más estable, con más movimientos, mucho más lentos. Ujú. Y puede tener fuego y puede tener la tierra y puede tener el aire y todos se van mezclando. Cuando vayas a algún lugar y te digan, ¿qué dosha eres? Ya ahí, alarma. Todos somos todos los doshas, ¿sí? Lo que sí puedes saber es qué dosha está hoy en desequilibrio, que por eso me está afectando a mí y que por eso a lo mejor tengo una enfermedad o tengo alguna dolencia en el cuerpo. Ujú. Entonces, checar muy bien eso. No es que tú seas Pita y yo sea Bata y Cafa, sino todos tenemos de todo. Y lo que les decía, cuando vamos creciendo, el bebé que nace, más o menos se dice hasta antes de la menstruación, están en época Cafa. A partir de que entra la menstruación, empieza la época Pita. Ujú. Y cuando viene la época de la perimenopausia, menopausia, entra la época de Vata. Pero no quiere decir que el Pita no exista o que el Kapha no esté, sino que simplemente hay un dosha que está predominando por mi edad. Y además, por el momento en el que yo estoy viviendo. O sea, hoy estamos en octubre y estamos en otoño. Entonces también es bata. Por ejemplo, yo ya entré a mi época bata, aunque sigo teniendo mi periodo, pero por edad entramos ya a una época en la que la pasita, digo, la uva se va haciendo pasita. Ajá. Y no quiere decir que la pasita no tenga buen sabor, porque son buenísimas. Simplemente tiene otras características. Ujú. Ok. ¿Preguntas algo de los doshas? ¿Va a quedar clarito? Ahí va. Bueno. Y si no, me van diciendo. Ok. Como les decía, es cada dosha, cada bioenergía tiene características diferentes. Ujú. El vata hay mucho movimiento. Se dice que es movimiento. El pita es fuego, transformación. Y kapha se dice que es más estabilidad, más tranquilidad. Si lo ven en los cuerpos, hay una diferencia. En lo delgado del vata, el pita es
más activo, más fuego, y el Kapha es más tranquilo y un poquito más redondito, si lo queremos ver así. Ujú. No hay ni buenos ni malos. Y si tú eres Pita y estás en fuego y tienes 25 años y estás trabajando al 100%, ojo, cuidado, porque serás muy propensa, o 25 o 35 o hasta los 40, a que te dé un burnout, por ejemplo, porque hay demasiado fuego. Ujú. Si estás en un momento en que eres Pita, pero tu forma de trabajar es mucho más tranquilo, tú tienes tus tiempos, te das tus pausas, te alimentas equilibrando a ese dosha, entonces olvídate de tener un burnout. A lo mejor tendrá alguna otra cosa en el estómago, porque el pita está, su función más grande es en el estómago, pero bueno, eso es cuando estamos en desequilibrio. Ujú. Una persona pita es alguien que tiene una meta y la quiere alcanzar y va por todo, ¿sí? Todos tenemos momentos pitas en nuestra vida. Cuando tú sabes que eso es lo que quieres y que ahí es a donde tienes que ir y eso es lo que quieres alcanzar, cuando entra el fuego de pita, ¡fum! Vas y lo logras. Y muchas cosas empiezan a suceder para que eso también pase. Ujú. Pero si tú tienes una meta que quieres alcanzar y por alguna razón hay algo que te está desequilibrando el CAFA y tu CAFA se está elevando, ujú, entonces va a ser más difícil alcanzar esa meta. Ujú. Si tú tienes esa meta, la quieres alcanzar y tú el desequilibrio es en bata, entonces te vas a pasar de la meta o te vas a olvidar de tu meta y te vas a ir a otra meta. Sí, sí, sí ven este movimiento. Ujú. Si eres una persona en donde el bata domina. Ujú. Las personas bata son muy creativas, hay mucho movimiento, creatividades, todo esto que está pasando, las ideas. Entonces, si estás en un momento bata equilibrado, puede que escribas algo, o puede que si te dedicas a la cocina, que cocines algo, o puede que si pintas, vas a pintar algo súper lindo y muy adentrándote en eso que estás haciendo, o puedes trabajar en la computadora, no importa, no tiene que ser simplemente creativo, pero se activa la creatividad y logras, estando en un bata equilibrado, logras completar eso que iniciaste. Ujú. Si estás creando en un momento creativo y tu pita se supereleva, ajá, te vas a desesperar y no vas a acabar de hacerlo. Y piensa en cualquier momento del día, si estás trabajando, si estás con tus hijos. Entonces, si te estás desesperando y no logras eso que quieres y tu creatividad no está fluyendo, entonces hay que ver dónde está el desequilibrio, porque quiere decir que otro dosha se elevó y el vata bajó, o el vata se elevó demasiado que no te está dejando alcanzarlo. Ujú. Y si estás en un momento creativo, pero empiezas así, de repente te vas y te comes algo que te cayó pesadísimo y te quieres ir a dormir después de la comida y no logras acabar eso que estás haciendo creativo, ahí está entrando el desequilibrio con CAFA. Ujú. Y si eres más, y si tu, o sea, y si tu constitución es más CAFA, y estás en un momento CAFA, súper tranquila. Los CAFAs no todos son tranquilos. Ojo, hay que tener cuidado con la tranquilidad y con la pasividad y con la depresión, ¿no? Porque un CAFA en desequilibrio, cuando estamos en depresión, estamos o en un bata desequilibrado o en un CAFA desequilibrado. Pero bueno, no nos vamos a meter más a esto. Pero em, estás tú en un momento creativo y vas a invitar a alguien a tu casa, estás preparando tu casa porque son muy hogareños y les gusta que las cosas estén bonitas, pero bonitas, no perfectas. No tiene que llegar a la perfección, sino simplemente lo estoy haciendo para el otro. Ese es el CAFA, ¿no? Pero si ese CAFA tiene un desequilibrio con vata, porque el vata está súper elevado,
no se va a sentir seguro, no se va a dar cuenta que lo que está haciendo está ya es suficiente, siempre va a querer poner algo más, siempre van a llegar, no van a llegar. Es lo que me pasa un poco a mí cuando antes de que empiecen los Zooms. Van a llegar, no van a llegar. Ese es mi cafa y mi bata desequilibrados. Y cuando estoy segura y tranquila esperando que entren, entonces estoy en este equilibrio. Pero bueno, entonces, y cuando hay un CAFA con con mucho fuego, ujú, entonces se puede quemar y se puede lastimar, por así decirlo, ¿no? Porque es el querer salir, es el querer avanzar mucho más rápido, pero no es tu ritmo, no es tu tiempo, ¿sí? Respetemos, conectemos, veamos, y no, si no sabes de los doshas, simplemente ve qué elemento es con el que más vas, si eres más de agua, si eres más de fuego o si eres más de aire. Ujú. Ok, sigamos adelante. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Avanzamos. Gracias. A ver, les voy a hacer una pregunta. Contéstenla en el chat. ¿Qué dosha está dominando hoy tu vida? ¿Y cuál crees que es el que domina, o sea, de tu nacimiento? Hay combinaciones, eso me faltó decirlos, hay combinaciones. Puede ser que tengas más bata, más pita, más kafa, o que sea kafa pita, o pita, pita kafa, o hay otros que son tridosha, que están los tres. Entonces, escribe en el chat cuál es el dosha que crees que es el que te domina a ti en tu constitución general y cuál es el que hoy te domina, o sea, el que está en desequilibrio. Ay, y la idea es que contesten, si pueden, para que nos activemos. Lili dice que CAFA ahorita, espérenme, ¿dónde estoy? ¿Cómo puedo abrir esto? Chiquito. Ujú. Micaela Pita CAFA. Ujú. A ver, Lili, creo que CAFA ahorita y nací con Pita. Ujú. Sí, Pita CAFA. Y luego es interesante, ¿eh? Lo podemos hacer en otro momento. Vean sus fotos. No es lo mismo ver sus fotos de hoy que de cuando se dice que a los 25 años es más o menos cuando logramos tener este equilibrio entre todos los doshas. Ujú. Micaela Pita Kafa Constitución. Mini Vata. Ok. En desequilibrio, Mini, o en tu constitución actual? Porque quiero que reflexionen con esto, porque estamos exactamente en la época del otoño, que es bata. Ujú. Desequilibrio ahora podría ser el bata. Todos estamos en desequilibrio de bata. Y si nos sentamos ahora aquí frente a la computadora, entra un desequilibrio en bata y por eso hay que compensarlo con una bebida calientita. Tómenle un traguito. Por eso siempre les digo, siéntense cómodas, tengan una bebida de preferencia caliente, porque si el bata es este éter, esto que no vemos, entonces al estar online, estamos activando todo este bata. Bueno, gracias. Mini, no sé exactamente lo del bata, pero bueno, lo vamos a averiguar después y al final, si quieres, em, puedes, ¿cómo se dice? Corregir lo que escribiste o nos cuentas por qué, o sea, sí me interesa por qué crees que eres más bata, ¿no? O por qué está el desequilibrio del bata. Pero bueno, lo vamos a ver en la última parte donde ya hablamos todas. Ok. Bueno, y hoy, la sesión de hoy se llama Vive el otoño de la mano de Ayurveda. Ya vimos un poco cómo son las constituciones, ya vimos de dónde viene la Ayurveda. Y hoy sí, ya les platiqué que dependiendo la edad que tengas, también cambian los doshas, dependiendo dónde vivas, dependiendo lo que comas, te van cambiando, bueno, se va activando o desequilibrando, y también en las épocas del año, ¿no?
Y cuando yo vivía en México de chica, en mi familia no notábamos mucho o sea, el cambio de las estaciones. Ahora que vivo en Suiza, las estaciones son muy marcadas, muy marcadas. Y entonces, invita o es más probable que te des cuenta de que está entrando el otoño, ¿no? Yo me acuerdo que en la época de Pascuas en México, siempre llovía, mucho viento y luego salía el sol. Entonces yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Y ese es otro momento, no es el de ahorita, pero es el que está en el otro lado del hemisferio, ¿no? Que es la primavera. Bueno, lo que sucede afuera nos afecta a todo lo que estamos viviendo adentro, ¿sí? Entonces, si afuera hay luz, recibo la luz y me activo, porque somos seres de luz. Somos seres de luz y debemos de recordar esa parte, ¿no? Si, si, si estamos en noviembre y empieza a oscurecer a las 5 de la tarde y la mayor parte del día que estoy viviendo está en la oscuridad, me va a afectar, ¿no? Aquí se le llama que es, por ejemplo, que en noviembre hay mucha gente con depresión o los suicidios y demás suceden en esta época del año porque es la oscuridad, pero no oscuridad de malo, sino simplemente vamos a ver como luz, ¿no? Como esta parte de que no se está nutriendo todo el cuerpo de lo que necesita. Si estamos por ejemplo, ahora no sé dónde estén, bueno, sí sé dónde están, pero no sé cómo está el clima donde estén, pero hay mucho viento. Esa es otra parte del otoño, ¿no? Entra y ¡fum! Se lleva, ¡fum! Todo lo que se deje que se lleva, se lo lleva. Hay mucho movimiento, hay mucho cambio y es con mucha fuerza, ¿no? Porque entran desequilibrios, no es un otoño normal que entra el viento, sino de repente entra ¡zum! Y se lleva todo, ¿no? Em, sí, Mimi decía que estaba Mini en Yucatán, debe de hacer calor todo el tiempo, pero hay momentos en donde es mucho más calor, mucho más humedad, y entonces hay que ir viendo cómo yo puedo equilibrarlo, ¿no? Em, no puedo hacer las mismas cosas cuando estoy en invierno que cuando estoy en primavera o en verano. No pienso igual, no me siento igual. Entonces tampoco puedo yo hacer todos los días lo mismo y tener rutinas durante todo el año igualitas porque mi cuerpo necesita algo diferente. Ujú. Hay rutinas que sí son buenas, como, o sea, que sí se pueden mantener, como el tomar el agua o limpiarte la lengua. Esa parte sí, porque siempre va a acompañar, pero no siempre tienes que comer caliente, no siempre tienes que comer cocido, no siempre tienes que comer crudo, ¿no? Ni tampoco, algo que no les había comentado, es también las 24 horas del día también se van dividiendo con los doshas. Entonces, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde es cuando está pita, o sea, el fuego. Entonces ahí cómanse lo que quieran, en ese momento, porque es cuando tu fuego digestivo está trabajando y va a poder trabajar con todo, o sea, digerir todo eso que te estás comiendo. De las 2 a las 6 de la tarde entra bata, ¿no? Entonces es un momento donde es un momento creativo, ¿sí? No es ideal estar comiendo en ese momento o estar haciendo una actividad que te va a llevar mucho más, o sea, que te va a salir, tienes que estar concentrado, es bueno, pero no una súper concentración, porque entonces te puedes desequilibrar. Ujú. A partir de 6 a 10 de 6, sí, ya me equivoqué, sí, no, 6, 7, 8, 9, 10, de 6 a 10 de la noche entra otra vez CAFA. Y CAFA es, en ese momento es como para regresar a ti, ¿no? Es en el momento en el que se debería de tomar los alimentos, no muy tarde, porque después de 10 de la noche a las 2 de la mañana entra otra vez pita. Y ahí es para las personas, por ejemplo, que trabajan
y se quedan trabajando en la computadora o creativos o así, o te fuiste de fiesta a visitar y luego les da hambre a eso de las 12 de la noche, ¿no? No es un hambre real de alimento, sino estábamos hablando que a las 12 del día es cuando el fuego está más activo digiriendo y este fuego está activo, pero debemos utilizarlo para regenerar nuestros órganos. Utilicemos bien el tiempo. Si desde las 10 de la noche a las 2 de la mañana más o menos estás en un tiempo, ya te fuiste a dormir, ya te acostaste, ya dejaste teléfonos, ya no estás comiendo, entonces esa energía que se está generando en tu cuerpo se va a poder utilizar para regenerarte a ti misma. Es el mejor momento para regenerarnos. Démonos el tiempo, porque si yo me duermo a las 12 o 11:30, esas horas no se recuperan. O sea, no es porque me duerma hasta las 10 de la mañana que voy a dormir 6 horas, 8 horas. No. Aquí en Ayurveda, la filosofía es muy clara en lo que nos dice. Hay otras filosofías, hay otras formas de llevar la vida. No es de crítica ni es nada malo ni bueno, simplemente no podemos comparar con que tú tienes que dormir 8 horas, punto. No, no, nadie, no. Cada quien duerma las que necesita y lo que vaya con su momento de vida, ¿no? Pero bueno, lo que les decía, vivir igual todo el año es ir en contra de la inteligencia del cuerpo. No lo podemos seguir así. Y si aprendemos a conocer las estaciones y a saber cómo prepararme, entonces es una medicina. Medicina no porque estés enfermo, sino porque te estás nutriendo, le estás dando a tu cuerpo y a tu vida lo que sí necesita. Ujú. Em, la intención de empezar ahora en el otoño con esta serie de masterclass es porque vamos a hacer, o mi intención es hacer una preparación para el invierno. Que en el invierno es cuando empezamos a acumular, pero si yo acumulo y ya vengo acumulada del otoño, entonces va a ser más difícil que en mi primavera pueda yo liberar todo eso que acumulé. Por ejemplo, el invierno es una época, o sea, para invernar, o sea, por eso se duermen los ositos y por eso guardan su comida los animalitos y hay que guardarse también, ¿no? Y en el otoño es una época en la que empezamos a estar mucho más nosotros más lentos, no el viento, no todo lo que sucede afuera, pero es el momento de recogernos para prepararnos porque se está moviendo demasiado cosas afuera. Ujú. Ok, aquí les muestro es como un reloj, para que puedan ver bien los tres doshas, Pitta, Vata y Kapha, y cómo se van combinando durante el año, ¿sí? O sea, estamos en otoño, estamos en época Vata, total Vata, octubre y noviembre. Pero diciembre todavía tiene bata. Ahí yo le hubiera puesto al revés, que dijera Cafa bata, pero como empieza con bata, por eso está escrito así, ¿no? En diciembre seguimos en bata. Y si me voy antes, septiembre, o sea, el bata, si lo ven desde acá, el bata empieza aquí en septiembre, ¿no? Con el otoño, que empieza por acá. Y va dando vuelta y se va viendo con cómo está la naturaleza, aunque vivamos en la playa o aunque vivamos ¿dónde viven más? En la ciudad, en el calor, ¿no? O en la ciudad donde no hay playa y donde el clima es diferente, pero no cambia tanto las estaciones. Aún así se va sintiendo. Se dice que hay como un invierno temprano, ¿no? Que es esta parte de diciembre y enero, y luego viene un invierno tardío que es febrero y marzo, hasta que entra la primavera. O sea, en la primavera empieza el CAFA, o sea, se ve, digamos, hasta febrero, y entre el cambio de febrero y marzo está en CAFA. Todavía se está acumulando mucho.
Y cuando entra ya la primavera, entonces ya podemos ir, es como el hielo que se juntó, todo esto que juntamos ya lo podemos ir deshilando o deshielando, ¿no? En la primavera. Bueno, ahí la primavera está puesta, me estoy dando cuenta que la primavera está puesta en abril, pero más bien es un poco antes. Sí. Bueno, lo entienden, ¿verdad? O sea, en primavera es cuando empieza el fuego, pero no el fuego total. El fuego total está en el verano. Ujú. En abril todavía hay movimiento, se empieza, es como empiezan a salir esas hojitas, esas florecitas, ¿no? Y en el verano ya está en su total, el árbol está lleno, la flor ya está en su apogeo, está viendo al sol, ¿no? Ujú. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿En dónde nacieron? Ah, bueno, a ver, sí, Micaela. Ciudad de México. Sí, perdón, pregunté mal. ¿En qué época en qué dosha naciste? Viendo este calendario, o sea, ¿en qué mes naciste para que veas? No quiere decir que ese sea tu dosha, sino si tú naciste, yo nací en el invierno, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo nazco en invierno y además vivo en un país frío y además, o sea, se empieza a acumular esa parte. Sino, ¿en qué mes? Por ejemplo, yo nací en enero En enero. y, y vivo en un lugar muy caliente. Aquí siempre es verano, primavera. Ujú, ujú. Pero hay verano, o sea, hay veranos de 40 grados y hay veranos de 30, por así decirlo. O sea, Veranos de 45, inviernos de 35. O sea, siempre hay calor. siempre hay calor, pero aún así hay una diferencia, ¿no? Es correcto. Ajá, y con más razón, entonces hay que cuidar ese pita, ese fuego. Y cuidar mucho, sobre todo las que viven en este calor tan intenso, en que la época de primavera, preparar el cuerpo para que no te quemes en el verano, ¿no? Sí. Micaela, ¿querías comentar o preguntar algo? No, yo lo escribí, pero Ah, igualmente a mí me encanta eso de la estación temprano y tardía. ujú. Eso me encanta, no lo había pensado nunca. Nací a fines de marzo. Así El fin de que semana. cita como yo sentía que en mi constitución. Y bueno, nací en Roma, así con un clima mediano. Ujú. Pero más frío comparado con otros lugares, ¿no? O Sí, sea, en claro. marzo sigue siendo invierno. No, en marzo en Roma es primavera. Bueno, o sea, ¿en qué día de marzo? 25. Ah, claro, tú eres, sí, tú ya Sí, estás en la primavera. Yo soy del 18 y yo estoy en invierno. Y cuando estamos muy cerquita de estos cambios, sí. tenemos las dos partes. Entonces está el invierno y la primavera jugando ahí con nosotros. Sí, que al final se ve también en el hecho que en el invierno tardío está Cafa y Ujú, en la primavera está Cafa Pita. ujú, Sigue ujú. estando Cafa. Sí, exacto. Hay de todas maneras, sí. Gracias. Edith dice que nació en febrero, entonces también es de invierno. Invierno, CAFA. Y si dependiendo qué febrero sea, al 15 sí, sí está en invierno, pero ya es CAFA, ya el bata ya no está tanto. Luego, me encanta eso de las estaciones tempranas que haría. Ok, gracias. Y nació en Argentina. Y entonces, si está en febrero, es en el otoño. Entonces, por ejemplo, Edith, que está en Argentina, nació en otoño, que sería como de este lado, ¿no? Lo que está, ay, perdón, de este lado, ¿no? Em, entonces hay que cuidar los aires. Carla nació en septiembre y en Brasil. Entonces también en esta parte del otoño, sí, invierno, o sea, del invierno al otoño, ¿no? Y entonces es del invierno al otoño es cafa, cafa pita, exacto, que es el opuesto de lo que estamos acá. Sí.
Sí, el clima, ya todos lo oímos, está cambiando por todos lados. La primavera está fría sí, todo está mucho más intenso, Edith. En Brasil, ¿qué sería yo? Eh, si es, Edith, si naciste en febrero en Argentina, entonces estás en el otoño. Ujú. Ok, bueno. ¿Preguntas? ¿No? Y acuérdense que Ayurveda lo que quiere es equilibrar, equilibrar. Si tengo frío, me tapo, me pongo algo. Si tengo calor, me destapo. Ujú. Lo que no, así, no se permite hacer es, si tengo calor, por ejemplo, Mini que está en el calor, calor, ¿no? O las que estamos en el verano, así. Si tengo calor y tengo mucho calor y me tomo un vaso directo del refrigerador o con hielos y me lo tomo, según yo me voy a refrescar. Y los 2 primeros minutos te refrescas porque te está entrando esta frialdad, por así decirlo. Pero no olvidemos que el cuerpo tiene una temperatura y tiene sus motores para mantenerlo en esa temperatura. Entonces, y ese es uno de mis tips de Ayurveda, de verdad, que cambian la vida porque que cambian los veranos, no la vida, pero que hacen los veranos más agradables, ¿no? Porque si estamos tomando, si yo tengo mucho calor y me tomo algo muy frío, me enfrío el cuerpo y mi cuerpo automáticamente, acuérdense que el cuerpo sabe perfectamente cómo regularse. Entonces el cuerpo entra, se le baja la temperatura y entra en una alarma que dice, nos vamos a congelar, actívate, empieza a trabajar, calienta, 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 calienta. Y entonces eso es lo que pasa es en el verano, o cuando tenemos calor, que nos enfriamos unos minutitos y luego nos da mucho más calor. Entonces, ojo, ojo con esa parte. ¿No? En la Ayurveda, por ejemplo, cuando comemos, no se combina lo frío con lo caliente, ¿no? No, esta combinación de las dos cosas el Ayurveda le quiere dar al cuerpo lo más sencillo para poderlo digerir, porque si tenemos una buena digestión, entonces vamos a estar en salud. Ok. Les estoy dando un poco de información mezclada, pero espero que la estén recibiendo. Por eso les puse aquí, pequeños cambios transforman tu vida. Ok, esto lo tengo que subir. Ay, no, ¿qué hice? Ya me fui, ¿verdad? Ven la. Vemos la slide y también a ti. Ok, pero yo ya no las veo. Está en las estaciones del año según Ujú. Ayurveda, hemisferio norte. Sí, pero algo hice que apreté. Ay, no sé cómo regresar. Me imagino que tienes Ahí que está ya. ir lista para arriba. No, es que no sé cómo. Las movía todas y se me movió y entonces nada más las estoy viendo ustedes y no veo el Ansicht. Sí, lo siento. Ahí voy. Paciencia. No, tampoco es. ¿Qué hice? ¿Cómo le hago? Porque no estoy viendo la presentación. Lo voy a tener que parar. Lo siento, ahí está. Y lo vuelvo a compartir. Ahí está. Ok. Bueno, aquí viene un poquito, bueno, un poco más de la información de estas épocas del año, del calendario que vimos antes, ¿no? En la primavera, que es Kapha, dominante Kapha, tierra y agua, es una estación, una energía húmeda, pesada, lenta. Y las fechas aproximadas es del 21 de marzo al 21 de junio, ¿no? Que es lo de la primavera en el hemisferio norte.
En el hemisferio, la primavera en el hemisferio sur sería del 21 de septiembre al 21 de diciembre. Y las características son iguales, simplemente cambia la fecha, ¿sí? Para por si están viendo la lista. El verano, estamos en el fuego, les decía, con un poco de agua, porque se necesita activar el fuego con el agua. Es caliente, es intenso y es agudo, o sea, todo es como más, con más intensidad. Y es más o menos del 21 de junio al 21 de septiembre. En el otoño, que es en la época que estamos ahora, del 21 de septiembre al 21 de diciembre, es bata predominante por el aire, por el éter, y es una época fría, seca, móvil, ligera. En el invierno es bata cafa y es seco, frío, húmedo, y es del 21 de diciembre al 21 de marzo, más o menos. ¿Sí? ¿Les queda claro esta parte? Que ya lo vimos un poquito con lo de antes, ¿no? Ok. Ok. Ahora, vamos a un poquito entrar. Ay, es que no sé cómo mover esto para poder ver, porque están en el camino. Bueno, aquí estoy. Ok. ¿Cómo es bata? ¿No? Vamos a entrar ya más profundo. Estamos hablando que en el otoño es bata, es predominante de bata. La bioenergía es del movimiento y del cambio. O sea, lo pueden ver afuera, ¿no? Todo lo que está pasando, todo lo que se mueve, todo lo que está sucediendo, los árboles, las plantas, muchas flores mueren, ¿no? Y al final de cuentas también es la cosecha, o sea, tanto ya crecieron, entonces vamos a quitarla, ¿no? Vamos a ahora a ver cuáles son esos frutos. No tiene que ser la muerte, aunque también estamos en época de Día de Todos los Santos, del Día de los Muertos. También se celebró, por ejemplo, la semana pasada el Diwali, que es la fiesta de las luces, porque estamos cambiando de esta oscuridad a esta luz, ¿no? Es un momento donde hay mucho cambio. El bata, se dice, las características de bata, ya les había dicho que están con los elementos del aire y del éter, y es ligera, seca, o sea, tanto lo puede ver como en una persona, ¿no? Una persona mucho más ligera, que se puede mover mucho más fácil, entra la resequedad, ¿no? Entre el frío, el movimiento. Movimientos rápidos, cambio, muchas cosas. Impredecible. O sea, cuando te sucede algo en tu vida que te cambia así, entonces, porque no nada más es para que veamos bata con el otoño, sino cuando tú te sientes reseca, cuando tú estás mucho más seca, mucho más fría, ¿no? O tienes que hacer movimientos, o tienes que activarte de alguna forma, entonces el bata se desequilibra. Y recordemos que el bata desequilibrado, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero el bata desequilibrado afecta en muchos aspectos de la vida que son, bueno, importantes. El bata está gobernando el sistema nervioso. Entonces, por eso el mantenerte centrado, relajado, la respiración, si estamos hablando de aire y éter, todo el aire que entra por cualquier orificio que tengamos, tiene que ver con vata. La circulación de la sangre, ¿no? O nosotros como mujeres, nuestro periodo menstrual, todo lo que sale también tiene que ver con vata. Los pensamientos y los cambios y transiciones. O sea, cuando pasamos, por ejemplo, a la menopausia o cuando, o sea, no quiere decir que sea nada más en ese momento vata, porque puede ser una niña que recibe su periodo, o bueno, que sea la primera vez que tiene su periodo, es una transición, es un cambio. Y entonces ahí es donde entra vata. Cada vez que en tu vida hay un cambio, está entrando el vata. Y entonces hay que estar atentos para que no se eleve mucho el vata, porque estamos hablando del sistema nervioso. Y si no estamos relajados, tranquilos y centrados, se nos cae la vida y no podemos lograr tomar eso que de verdad queremos. Un bata en equilibrio tiene una mente clara, es intuitiva, muy creativa, inspiración. O sea, les
ideas, ideas, ideas surgen con mucha ligereza, mucha movilidad natural. Hay mucho entusiasmo, hay mucha apertura a la parte espiritual también, ¿no? Porque estamos hablando de todo eso que no veo. Todo eso que no veo es bata. Ujú. Recuerden, todas tenemos bata, todas tenemos momentos creativos, todas tenemos momentos de mente clara e intuición a veces. Todas tenemos ligereza, no importando cuándo pesemos. Todas tenemos momentos de ligereza, de movilidad natural. Y todas conocemos lo que es el entusiasmo y la devoción. Eso es un bate equilibrado. Y eso es lo que queremos mantener en nuestra vida, ¿no? Porque estas cuatro características hacen que logremos todo lo que queramos, que manifestemos cualquier cosa que de verdad estemos intencionando. ¿Sí? ¿Y cómo entonces compenso para no tener un desequilibrio de bata? ¿Cómo es un bata en desequilibrio? Insomnios, ansiedad, pensamientos acelerados y tan acelerados que son, no lo quise poner así, pero negativos, o sea, pensamientos de muerte, pensamientos de no lo logro, pensamientos de no puedo, de no valgo. Toda esta parte no es nada más el ritmo de los movimientos, sino nos lleva a ser catastróficos, por así decirlo, ¿no? En cuanto al cuerpo, se muestra una sequedad en la piel, en los intestinos. ¿Qué significa eso? Que no puedo entonces evacuar, que no puedo limpiar mis intestinos, que no está saliendo. Si yo estoy comiendo, todo eso que me comí tiene que salir. Todas tenemos que ir a evacuar diario, diario, diario. Si no estás acostumbrada a eso, entonces actuemos y apliquemos técnicas para hacerlo, porque es nuestra limpieza interna. Y es súper importante, porque si no se van acumulando toxinas. Y se acumulan toxinas y entonces empiezan los problemas con las articulaciones. Me duele por aquí, no me puedo mover, me levanté y se me hincharon las manos, no sé qué. Toda esta parte se va atrofiando. No está fluyendo lo que tiene que fluir. En cuanto al sistema nervioso, hiperactividad, sensación de estoy volando, o sea, cuando te vuelas y empiezas a no estar aquí, tanto en alguna situación, porque ese es un ejemplo muy interesante. Un yogi, ¿no? El típico yogi que se le ve en las montañas meditando, ajá. Ese yogi tiene un desequilibrio de bata total, porque además ni se alimenta del aire, de la meditación. Sí, maravilloso que esté en equilibrio con sus movimientos de hatha yoga o bueno, con el movimiento del cuerpo, nutriéndose bien. Pero ya no es la idea de irte a la montaña a hacer el yogi meditativo que está ahí porque vivimos en este planeta y hay que equilibrarlo, ¿no? Por otro lado, es la fatiga mental. Estás súper cansado, no sabes ni qué, para dónde, no puedes pensar, no te acuerdas de qué era, lo acabas de ver y no, ya no te acuerdas. O sea, es como traer la nube aquí, dispersión y falta de centro, ¿no? Cuando no nos sentimos de verdad con nosotras mismas. Les traje estas imágenes representando, porque son artistas, o sí, en su ramo son artistas, este, que bueno, lo notan las características de ellos. ¿Sí? Si quieren escribirlo en el chat o si quieren abrir su micrófono, lo pueden decir. Em, Todos ellos, en su momento de un bata equilibrado, con fuerza y con un pita equilibrado, han sido creadores de muchas cosas. Ujú. Con un buen bata creativo, en movimiento, creando, pero
con un buen fuego digestivo. Ujú. Todos ellos, bueno, no, de Ecatol no lo sé, sí, ojo, pero creo que tuvo también unos momentos muy fuertes y difíciles en su vida. Pero todos ellos, ¿sí los conocen a todos? ¿Sí? York, la de acá, es una cantante de Islandia. Tiene una música divina, tiene una voz angelical, pero tiene momentos de locura, de locura, de locura, ¿sí? Frida Kahlo, todos la conocen, pero además lo podemos ver en la constitución en el cuerpo. O sea, la mayoría son muy delgados, ¿sí? Porque entonces el bata es el que está activándose. Pero si conocemos a Frida Kahlo, también conocemos la locura de su vida y la locura de sus acciones, o la locura, o sea, o los terribles accidentes por los que pasó. Todo eso es parte de los desequilibrios de Vata. Ujú. Ecatol lo pongo porque es una inspiración. Entonces, cuando tenemos un Vata bien activado, bien puesto, y lo sabemos aprovechar, no nada más Vata, porque es que para crear tenemos que tener el Vata, el Kapha y el Pitta en equilibrio. No todos 33, 33, 33%, no, sino simplemente el que puede actuar, a lo mejor al salir de una depresión, cuando entra esta actividad al cuerpo, es cuando se logra crear algo, ¿sí? Pero hay que salir desde el Kapha. Ahí entra otra parte que son los gunas, pero no me quiero meter a hablar de los gunas hoy porque si no, pero es la parte mental. Nada más les voy a mencionar que es sattva, rajas y tamas. Tamas es esta parte letárgica, de donde no podemos avanzar, esta parte en la que estamos como adentro. Hoy les mandé una tortuguita con esa idea, porque la tortuguita está adentro y no quiere ver hacia afuera y necesita rayas, que es esa acción para salir hacia afuera y luego está sonriendo, si la vuelven a ver en el chat, y entonces está activa hacia afuera, que ese es el sattva, ¿no? El sattva es este equilibrio donde podemos actuar de una manera centrada, clara, consciente y que al mismo tiempo eso nos nutre. Entonces, bueno, y Tilda me gustó porque encontré esta imagen de las tres, o sea, y es la misma mujer, y para mí esta sería un bata equilibrado. Para mí, esta es un bata con mucho tamas o esta cafa de depresión, simplemente por lo que se ve en la imagen, no por las películas o así, es una actriz. Y esta bata, si la ven, se ve súper delgada, no es el mismo cuello que en esta forma, no es el mismo color de la piel, aunque es el pelo pintado o lo que sea, pero no es, esta es un bata con un pita muy quemado. O sea, cuando ponemos el fuego y empezamos a quemar leña, si se quema muy rápido, nada más sale humo, se transforma en este bata, ¿no? Entonces, es una invitación a que te veas tú también al espejo. ¿Cómo anda tu bata? ¿Cómo anda tu pita? ¿Cómo anda tu cafa? ¿No? Todos son buenos. Por eso esta actriz en cada uno de sus papeles funcionó. Todos son buenos, pero ¿qué es lo que yo necesito el día de hoy en mi vida? ¿Qué es lo que necesito mañana en la mañana? Hoy antes de irme a dormir. Ujú. Simplemente se los dejo ahí de reflexión. ¿Qué más ven ustedes? ¿Alguien quiere compartir? Bueno, está bien. Son creadores, todos ellos son creadores, cada uno en su arte, en el artista, o sea, pintora, música, escritor y artista, ¿no? En actriz. Em, y esa es una característica del Vata, pero que todos también tenemos esto adentro. Cada una de nosotras lo tenemos también. Entonces, actívate.
activa tu creatividad y date permiso de crear esto que el mundo quiere ver de ti. Ujú. Ok. ¿Cómo estás tú? Exactamente. Todo esto que ya hablamos, ¿cómo vas tú con tu bata en este otoño? ¿No? ¿Estás más seca? ¿Lo notas en la piel o en tu mucosa, en el intestino? ¿O estás más inquieta, dispersa mentalmente? ¿Puedes dormir bien? ¿Estás cansada? ¿Qué tan sensible estás? Porque es época de cambio. Y entonces un frío nos da mucho más frío. Y entonces que no me digan algo o que sí me digan o que no me cambien el plan, por ejemplo, ¿no? A los batas no les podemos cambiar el plan cuando ya lo habíamos dicho. Bueno, a los cafas tampoco, pero en fin. Em, bueno, y lo que les decía, ¿no? De Ayurveda lo que quiere es equilibrar dando el opuesto. Entonces, lo seco, vamos a darle aceitito. ¿Qué significa aceitito? Si tu cuerpo, o sea, todas por esta época del año, bueno, Edith que está en Argentina, no, pero las que estamos viviendo en el otoño ahora, aunque tu otoño sea menos mini o Lili, que no son tan marcados, de todas maneras estás más seca. Entonces, tomar más agua no es el equilibrio para la sequedad, porque no, el humectante tiene que ser con aceite, para que de verdad tu intestino pueda eliminar, o sea, tomar más agua en el día no va a hacer que vayas a defecar, no, porque eso no lo hace más aguado. Perdón con mis expresiones, pero la caquita, la caca, es muy importante en Ayurveda. Tiene que salir. Y cuando vayas a una sesión, a una cita con un terapeuta Ayurveda, que te pregunte, por favor, cómo estuvo lo que defecaste la última vez. Es bien importante de qué color, de qué tamaño, te costó trabajo, no te costó trabajo, porque está hablando de cómo está tu fuego interior. Y ese fuego es tu vida, ese es tu esencia vital. Ujú. Entonces, tenemos que limpiar, tenemos que sacar todo eso y se saca con aceite. Ujú. Entonces, comer aceite, bueno, se les voy a hablar más adelante, pero bueno, es importante esta parte. El agua no es lo que quita la resequedad, porque nada más se va a poner por arriba el agua, pero lo va a absorber y se va a ir, se evapora. Y el aceite, un buen aceite, te va a nutrir y va a hacer que esta parte, y que te lo comas también, ¿no? Y va a hacer que entonces todos tus órganos, tus huesos, tus músculos funcionen como debe de ser, ¿no? Tus rodillas, a las que les duele las rodillas, en fin, ¿no? El frío con el calor. Es una época de frío. ¿Cómo lo compensamos con el calor? No nada más con un suéter. Hay personas que traen calcetines, suéter, chamarra, bufanda, gorrito y se están helando. ¿Por qué? Porque el calor tiene que ser adentro. El calor lo tenemos, y es este fuego del que yo les estoy hablando, este Agni. Tenemos que activar nuestro fuego digestivo. Ujú. Y anoté también lo de ligero. Y por un lado, es súper agradable sentirse ligera, ir volando por la vida o que te sientas muy ligero, pero tiene que haber un momento en que en que te conectes con tus raíces, el que vuelvas a tu centro. Y no quiere decir que si estás pensando y creando algo, no lo puedes hacer porque te está saliendo de la ligereza, ajá, pero simplemente para que lo que estás creando sea todavía mejor o más productivo, hazlo desde tu centro. Ujú. Los artistas que les mostré antes, todo lo que han creado, que ha tenido un impacto a nivel mundial o con personas, es porque lo han hecho desde su corazón, es porque conscientes o no inconscientes, pero lo están actuando desde adentro. Ujú. Sentirse ligero en cuanto a la alimentación, por ejemplo, está bien que te sientas ligera,
pero también necesitas para poder dormir bien algo que te dé esta estabilidad y que te vuelva a regresar a ti, porque si no, durante la noche no vas a dormir bien, porque te vas a estar despertando, despertando y despertando. ¿Sí? Bueno, aquí vamos. Recomendaciones para el otoño. No tengamos prisa. Eso es lo primero y más en este momento en la vida mundial, no importando si estás en el sur, hemisferio sur o en el norte, todo el mundo quiere correr, las horas se nos pasan lo más rápido. Sí, es el momento que estamos viviendo a nivel mundial, o planetario más bien, es esta energía que está cambiando y va mucho más rápido. Entonces, agárrate de ti, agárrate de tu corazón, agárrate de lo que sientes para que no te vueles, para que no te pierdas de las cosas que son importantes para ti, ¿sí? Que tu dirección y que lo que dirige tu vida sea desde el interior, porque solo tú sabes lo que de verdad es para ti. Ok. Y en cuanto a las cuestiones prácticas, el comer calientito, que es lo que les decía yo antes, cómo nutrirnos por adentro el cuerpo, y ahí tiene que ver utilizando especias que calienten el cuerpo, ¿no? Hay especias que enfrían y hay especias que calientan, ¿sí? Un tip también importante, si tú, ya casi nadie toma leche, pero el que toma leche, por ejemplo, si tú te vas a hacer una leche calientita y te le estás, es lo mismo que como el agua con hielos que les decía antes. Tú te calientas una lechita, te la tomas calientita, sin nada, sin miel, sin chocolate, nada, la pura leche. Y te la vas a tomar porque te va a hacer muy bien, porque te vas a calentar. Bueno, pues te tengo la noticia que la leche enfría. Entonces, al final, tú te estás tomando esa leche calientita, pero dentro de tu cuerpo le estás enfriando. Entonces, para que funcione de verdad eso que estás queriendo, ponle cardamomo o ponle clavo o ponle canela o a lo mejor anís, ¿sí? O sea, tiene que tener un elemento extra que le dé el calor, porque si no, o sea, o el cacao también, ¿no? Pero no solamente la leche no te va a calentar. Em, Aquí les puse nunca frío o crudo. ¿Por qué? Porque si estamos secos, la época del año es seca, si estamos bajos de actividad, ¿no? No estamos como en el verano tan activos. em, Nuestro fuego está mucho más lento, fuego digestivo está mucho más lento. Entonces vamos a ayudarlo para digerir mejor dándole comida que esté cocida, calentita, cocida, con buen aceite, ya se los puse ahí también, con ghee, aceite de sésamo, o bueno, dependiendo de dónde vivas, eh, un aguacate o un palta, dependiendo, ¿no? Eh, las bebidas no frías. Bueno, primero, nunca tomes algo del refrigerador y te lo comas o te lo tomes, porque tu cuerpo le da un shock. Estás calientito y le estás poniendo algo muy frío. Entonces, ahí cuidado, cuidado con eso que estamos haciendo de el cambio de temperaturas. Em, bueno, de lo de las infusiones, lo mismo. Un té, ve qué hierbas son las que de verdad quieres para tu infusión que te dé calorcito, porque hay unas que van a enfriar. Entonces, cuidar que sean las adecuadas para esta época del año. Por ejemplo, ahora voy a tomar agua, que no es lo más recomendable, pero a final de cuentas sí tenemos que ingerir un poco de agua para hidratarnos. No nada más infusiones todo el día, pero no del refrigerador y no fría, ¿no? Es importante. Bueno, el viento, cuidar los oídos sobre todo también, ¿no? Les puse cuello, cabeza, pies, porque es por donde sale el frío y por donde nos puede entrar. Ay. Prioriza rituales de calma al amanecer o al anochecer. O sea, ¿cómo es tu ritual de todo el día? Si tenemos días ajetreados, ¿qué tengo yo? ¿Cómo puedo yo prevenir? Pues iniciando a lo mejor
con un canto. Yo no digo que tienen que meditar a fuerza, no digo que tienen que hacer físico, o sea, actívate física y mentalmente conectándote contigo de la forma que te guste. A mí me encanta cantar. Entonces yo me pongo mantras y canto, pero puede ser que siga cantando bañándome o si ese día tengo tiempo, entonces sí me siento y hago mis cantos, ¿no? Haz tus ejercicios corporales. También es importante darle movimiento al cuerpo, pero con esta conexión. Aunque yo, es bien interesante. Yo digo que no es época de maratones y exactamente aquí en Suiza, en octubre es el maratón. Entonces, para mí desde el punto de vista Ayurveda, es un no-goal porque estás poniendo a la gente a correr, ¿sí? Cuando es época de bata. Entonces, por un lado, le estás dando fuerza para que corran más, para que tengan este impulso, pero también hay gente que sale desequilibrada, mucho más desequilibrada que si fuera en otra época del año, en donde no le estás dando estos impulsos del viento, del frío, de la lluvia. Por ejemplo, fue el domingo pasado el maratón aquí y llovió, hizo viento, en fin. Bueno, cuidar esa parte de tu rutina. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Ya lo sabes desde antes a veces. Bueno, ¿cómo lo puedes hacer para prepararte a lo que viene del día? No solamente, lo mismo podría ser el fin de semana. ¿Cómo te puedes preparar para toda la semana? ¿Por qué a la gente no le gusta el lunes? Porque por lo general los fines de semana es cuando se desvelan, comen mal, porque es cuando te das permiso. Y entonces el lunes amaneces cansado, cargando todo lo que en los excesos del fin de semana, ¿no? Entonces puedes preparar tu semana, puedes preparar tu mes, puedes preparar tu que es la intención de esta clase también, como preparar la estación que viene. O sea, mi intención de ahora es, como ya estamos en otoño, porque lo estamos viviendo, podemos reconocer qué son estas cualidades del otoño. Pero la idea es que empieces a ver cuáles son las cualidades del invierno para prepararte. ¿Sí? Lo mismo del calor y del frío, de cómo está tu cuerpo. Y bueno, y los rituales de la noche, ¿no? De ir a dormir, cómo es importante. Se dice también en Ayurveda que la mañana empieza a la hora de la cena del día anterior, porque dependiendo qué te comiste, a qué hora te lo comiste, de qué actitud estabas, es cómo vas a dormir, cómo vas a descansar, cómo tus órganos se van a regenerar y entonces así es como vas a despertar al otro día. Entonces no empezamos la mañana a las 7 con el despertador o a las 5 que cantaron los pajaritos, sino empieza desde antes. Cuidemos estos rituales desde antes. Y importante también los multitasking, que no son lo más recomendado en Ayurveda, porque la idea es que te concentres a lo que estás haciendo en ese momento. Presencia, presencia en cada cosa que estás haciendo. Si tienes que hacer dos, ok, pero está presente y que esté claro, ¿sí? No puedo estar haciendo esto y viendo otra cosa al mismo tiempo. Entonces, bueno, esa parte no es muy recomendable. Y bueno, por el día de hoy, esa es la parte que me toca a mí, que es la parte que les quiero compartir. Déjenme nada más leo esto que escribieron. Ivette, dispersa, te estoy leyendo un poco tarde, lo siento. Dispersa, sí. Identificado insomnio, seco, pensamientos negativos, hinchado. Ujú, sí. Con gusto, la idea de compartirles todo esto es para ustedes. Cada quien va a recibir y va a notar algo que a cada una le funciona mejor. Para mí es un placer compartirles el Ayurveda, que es uno de mis corazoncitos, uno de mis pilares en la vida. Em, bueno, Muchas gracias, Marina. ay, con gusto, con gusto. Ahora la idea sería, podemos entrar un poco, voy a apagar la grabación